Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero a veces, entre las páginas olvidadas de la conquista, surgen relatos que desafían todo lo que creíamos saber. Historias de hombres que, en lugar de conquistar, fueron conquistados por una nueva tierra, una nueva fe y un nuevo amor. Hoy vamos a contar la leyenda del primer mexicano, del padre del mestizaje, del español que se convirtió en el más temido guerrero maya, la increíble historia de Gonzalo Guerrero. Cómo un marinero andaluz termina liderando ejércitos mayas contra los conquistadores de su propia patria. Para entenderlo, tenemos que viajar al año 1511. Una expedición española que partía del Darién, en Panamá, rumbo a Santo Domingo, naufraga estrepitosamente en las costas de Yucatán. De los pocos sobrevivientes que logran llegar a tierra, solo 2 escapan del sacrificio o de la enfermedad. Un fraile llamado Jerónimo de Aguilar y un marinero de Palos de la Frontera. Gonzalo Guerrero, su destino inicial fue la esclavitud. Ambos fueron capturados por los Cocomes, una tribu maya. Pero aquí es donde sus caminos se separan para siempre. Mientras Jerónimo de Aguilar se aferraba con fervor a su fe cristiana, contando los días para un rescate milagroso, Gonzalo observaba, aprendía y se adaptaba. Entendió que para sobrevivir no bastaba con ser fuerte, había que ser útil. Pronto, su conocimiento militar, aprendido en las guerras de Granada, llamó la atención de sus captores. Les enseñó nuevas tácticas de combate, cómo organizar defensas y cómo luchar en formaciones disciplinadas. Su fama de estratega creció hasta llegar a oídos del cacique de Chetumal, Nashan Khan, quien, impresionado, lo liberó de su esclavitud y lo acogió como a uno de los suyos. Bajo la protección de Nashan Khan, Gonzalo no solo ganó su libertad, sino que abrazó por completo la cultura que lo había adoptado. Dejó de ser el náufrago español para convertirse en un hombre maya. Su cuerpo se cubrió de tatuajes que contaban sus hazañas. Sus orejas y nariz fueron perforadas para llevar los ornamentos de un guerrero de alto rango, y su cabello creció largo, trenzado al estilo local. Pero el cambio más profundo no fue externo, sino interno. Fue en Chetumal donde conoció a Sasilja, la hija del propio Nashan Khan. La conexión fue inmediata. No era solo la unión de 2 personas, sino el encuentro simbólico de 2 mundos. Se casaron, y de su amor nacieron los que muchos historiadores consideran los primeros mestizos de México. Gonzalo ya no era un extranjero. Tenía una familia, un pueblo y un hogar que defender. Ascendió al rango de Necón, un jefe militar de élite, respetado y temido en toda la península. Pasaron 8 años. En 1519, un eco del pasado llegó a las costas de Cozumel. Hernán Cortés y su flota habían desembarcado. Cortés se enteró de la existencia de 2 españoles viviendo entre los mayas y envió mensajeros para rescatarlos. Era la oportunidad que Jerónimo de Aguilar había esperado durante casi una década. Corrió a buscar a su antiguo compañero de infortunio. Imaginen la escena. Jerónimo, aún con los restos de su ropa española y aferrado a su Biblia, llega ante Gonzalo. Lo encuentra transformado, rodeado de su esposa y sus hijos. Hermano, Dios nos ha escuchado. Cortés ha venido por nosotros. Podemos volver a España, le dice, emocionado. La respuesta de Gonzalo Guerrero quedó grabada en la historia. Según las crónicas, miró a su familia, señaló su rostro tatuado y sus manos de guerrero, y le dijo a Aguilar en hermano: vete tú con Dios. Yo ya tengo mis hijos, que son hermosos, y aquí soy capitán y señor. ¿Qué dirán de mí estas gentes si me voy? Mira mi rostro labrado y mis orejas horadadas. Yo aquí pertenezco. Jerónimo de Aguilar se unió a Cortés, convirtiéndose en su traductor fundamental para la conquista del Imperio Azteca. Gonzalo, por su parte, tomó la decisión más radical de su vida. Se quedó para luchar por su nueva patria. Sabía que la llegada de Cortés no era un simple rescate, sino el preludio de una invasión, y no estaba dispuesto a permitir que los hombres de metal destruyeran el mundo
que ahora era el suyo. Durante los años siguientes, Gonzalo se convirtió en la peor pesadilla de los conquistadores españoles en Yucatán. Francisco Montejo, el encargado de someter la península, se encontró con una resistencia que no esperaba. Los mayas, tradicionalmente luchadores individualistas, ahora peleaban en formaciones compactas, usaban tácticas de emboscada coordinadas y no le temían al estruendo de los arcabuces ni a la carga de la caballería. Detrás de esta feroz e inteligente resistencia estaba la mente de Gonzalo Guerrero. Les enseñó a construir la falange, una formación de lanzas largas, impenetrable. Les enseñó a hacer relevos en las líneas de batalla y a proteger sus flancos. El marinero de Palos estaba aplicando la estrategia militar europea contra los propios europeos, creando un ejército híbrido, una fusión de la astucia maya y la disciplina castellana. Su leyenda creció tanto que los españoles lo veían como un demonio, un traidor renegado que había olvidado a su Dios y a su rey. Para los mayas, era un héroe, un padre, un líder que luchaba codo a codo con ellos. La batalla final llegó en 1536. En Gonzalo, ya un hombre maduro, lideró a sus guerreros en Honduras para ayudar a otros pueblos mayas a resistir el avance de Pedro de Alvarado. La lucha fue brutal. El estruendo de los cañones se mezclaba con los gritos de guerra en lengua maya. Gonzalo, al frente de sus hombres, arengaba, dirigía y peleaba como uno más. Pero el destino es implacable. En medio del combate, una bala de arcabuz, un proyectil de su propia gente, lo alcanzó en el pecho. Cayó al pie de una ceiba sagrada, el árbol cósmico de los mayas. Sus guerreros formaron un círculo protector a su alrededor, defendiendo a su líder caído hasta el último aliento. Cuando los españoles finalmente tomaron el campo, se acercaron al cuerpo de aquel líder maya que les había causado tantos problemas. Su sorpresa fue mayúscula. Bajo los tatuajes, las perforaciones y la pintura de guerra, reconocieron los rasgos inconfundibles de un hombre español. Habían matado a uno de los suyos, el hombre que se había atrevido a cruzar la línea y elegir un bando diferente, el bando de su familia y de su corazón. Gonzalo Guerrero murió como había vivido, como un guerrero maya. Su historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre la identidad, la lealtad y la patria. ¿Fue un traidor a España o un héroe para el pueblo maya? Quizás fue ambas cosas, o ninguna. Fue, simplemente, un hombre que encontró su verdadero hogar a miles de kilómetros del lugar donde nació, y que estuvo dispuesto a dar la vida por él hoy, en la entrada de Chetumal, la ciudad que lo acogió. Una estatua lo recuerda no como el náufrago, sino como el padre del mestizaje. Su legado no está en las crónicas de los conquistadores, sino en la sangre y la memoria de un pueblo que aún hoy, en cada rostro de México, refleja la unión de esos dos mundos que Gonzalo Guerrero encarnó de la forma más valiente posible. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este relato, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.